tardes, bienvenidos, muchas gracias por estar presente. Le damos la bienvenida a la webinar en donde vamos a estar conversando sobre cómo fidelizar el talento organizacional, produciendo ecosistemas sostenibles que incrementen no solamente la productividad a niveles de prepandemia, sino también desarrollando la satisfacción laboral. Tenemos este dato que nos ha impresionado, ¿sí? A partir de esta información que llegó a nosotros, es que hemos pensado que era urgente y necesario trabajar sobre los aspectos de fidelización del talento. ¿De qué vamos a hablar entonces en esta webinar? Vamos a hablar del fenómeno de la escasez de talento organizacional. Más allá de las prospecciones que hacen las consultoras respecto de los próximos años por venir, cuando estas prospecciones empiezan a manifestarse en la vida real y pueden ser observables, es que tenemos que prestarle atención. Y uno de los fenómenos que le da soporte a esta afirmación es, por ejemplo, el Big Quit o el Big Resignation, este fenómeno que sucedió en Estados Unidos en el último trimestre de 2021, en donde casi 4 millones de personas decidieron renunciar a sus trabajos por no sentirse en niveles de satisfacción aceptables después de haber sido atravesados por una experiencia pandémica, en donde el propósito y el sentido de nuestra vida se ha puesto en juego. También vamos a hablar de los cambios en los intereses de los talentos, las herramientas que utilizábamos para fidelizar el talento en épocas de prepandemia se han modificado, ya no alcanzan. El paradigma cambió, las personas cambiaron y tenemos que atender entonces cómo podemos nosotros estar a la altura de este nuevo escenario. Y finalmente vamos a hablar del método ESO, un método que hemos diseñado atendiendo esta realidad que estamos transitando, en donde las personas estamos en una búsqueda de satisfacción que nos dé sentido y propósito, además de estar en niveles de productividad que permita reposicionarnos en los niveles prepandémicos. Es que la pandemia redefinió todo. Todo lo que nosotros conocíamos quedó escudriñado, todo quedó puesto bajo la lupa. El confinamiento obligado nos hizo reconsiderar hacia dónde nos dirigíamos, qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos para nuestra vida. Pero más allá de estas apreciaciones del orden de lo sociológico, vamos a algunos datos duros de la realidad. En Latinoamérica, ¿sí? El 76% de los empleados está insatisfecho, dice estar insatisfecho en su trabajo, ¿sí? Y el 49% tiene expectativas que están cambiando frente a este nuevo escenario VICA, este escenario vulnerable, incierto, complejo y ambiguo en el que estamos insertos. La fuente de este número es Oxford Economics, es una consultora de alcance mundial que hizo un trabajo de campo sobre 2.800 ejecutivos y 2.800 empleados. ¿Qué pasa en España? También tenemos números. El 96% de los españoles afirma que ve la satisfacción como algo importante dentro de su desempeño. Y el 93% asegura que si estuviera satisfecho podría incrementar sus niveles de productividad en un 25%. La fuente de estos números es el estudio de Fellowes, que es una consultora global que realizó un trabajo de campo con más de 6.000 empleados en toda Europa. Bien sabemos, igual, a pesar de estos datos tan contundentes, que la satisfacción no es una fórmula rígida. En realidad, cada empresa, compuesta por un conjunto diferente de personas, necesita algo en particular. Se requiere recopilar información, analizarla, integrarla, para poder diseñar la satisfacción según los distintos intereses de grupos de colaboradores, ¿sí? Ahora, esto suena como muy ambicioso, porque en el momento en que se encuentran las organizaciones con fuga de talento, necesitando reposicionarse en su rentabilidad, al menos en niveles de 2019, y digamos, pensar en diseñar o en buscar respuestas
casi a medida de los colaboradores, bueno, parece algo ciclópeo, parece algo desproporcionado, algo que no se puede abordar, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos entonces acercarnos a estas fórmulas de satisfacción personalizadas, ¿sí? Primero analicemos un poco cómo se diseña la satisfacción, digamos. ¿Qué están haciendo los grandes? ¿Qué miran las grandes empresas para diseñar satisfacción para sus colaboradores? Hablemos de Bain & Company, ¿sí? La empresa número 1 en satisfacción organizacional. Nombrada en Best Place to Work como uno de los mejores lugares para trabajar. ¿Qué hace para darle satisfacción a sus colaboradores? Bueno, implementa desafíos que estén un poquito por arriba de las competencias, pero otorga mucha flexibilidad y hay mucha cultura del error. Y por sobre todas las cosas, lo acompaña con mucha flexibilidad, con mucha cultura de no castigo al error y con un gran programa de mentoring, en donde los que más saben les enseñan a los que menos saben. Entonces, de la mano de los seniors, los desafíos se van realizando. Y esto genera muchos y muy altos niveles de satisfacción en los colaboradores. ¿Qué hace Google? Bueno, Google tiene el Googleplex. Tal vez hayan escuchado hablar de esto. Es como un pequeño pueblo que está en las afueras de las oficinas centrales de California, en donde está montado todo tipo de servicio para satisfacer las necesidades cotidianas de los empleados, ¿sí? Desde la peluquería, lavandería, te cuidan la mascota, hay lugares lúdicos, hay restaurantes, etc. Bueno, esto de Google ha traído mucha discusión, bastante controversia, ¿no? Algunos dicen que, bueno, que de esa manera los tienen como secuestrados trabajando todo el tiempo. Pero la verdad es que los empleados o los colaboradores admiten que esto les da mucha satisfacción. ¿Qué hace Twitter? Bueno, Twitter tiene una fuerte impronta de comunidad. Fuerte impronta de comunidad. A tal punto que su CEO actual, un señor que se llama Jack Dorsey, donó el tercio de sus acciones a los empleados. Digamos, para que quede claro que no es solamente una expresión de deseo la comunidad, ¿sí? Eso fue lo que hizo. ¿Qué hace Facebook? Facebook, bueno, le da a sus colaboradores tecnología de punta permanentemente, la renueva permanentemente, y parece ser que Zuckerberg tiene un programa de bienvenida en donde recibe en persona a los ingresantes para conversar sobre el involucramiento de la empresa, digamos. ¿Cómo ven la empresa? ¿Sí? Y finalmente LinkedIn, mi favorita, ¿sí? Que a partir del 1 de noviembre de 2021 definió que hay vacaciones sin límites para sus colaboradores. Maravilloso. Esto es lo que hacen las grandes, ¿sí? Y alguno pensará, bueno, esto lo hacen las grandes, ¿y a qué distancia estoy yo de poder hacer esto en mi organización? Bueno, te voy a contar entonces el caso de una láctea en Capilla del Señor, una pyme en Córdoba, ¿sí? Una empresa que cambia hace algunos años de dirección y que decide hacer un profundo cambio cultural en pos de generar satisfacción en sus colaboradores, entendiendo que esta es la manera de levantar la empresa. Lo primero que hace la cúpula de Lácteos Capilla del Señor es decidir implementar la teoría Z adaptada a América Latina. La teoría Z, que está postulada por un señor que se llama Ochumi, pero que en realidad tiene raíces japonesas, en donde habla de poder aprovechar el amor y la fidelización del empleado hacia la empresa, ¿sí? Concibe al colaborador como un ser integral en todas sus dimensiones, ¿sí? Entonces dice, definitivamente no se puede separar laboral de personal, y lo que hay que hacer es administrar o gestionar a los colaboradores desde esta visión. Para eso, lo primero que hizo fue analizar la matriz de creencias que tenía la gente que trabajaba en los Lácteos Capilla del Señor. Y una vez que detecta dónde están las brechas más importantes,
lo que hace es un profundo y sostenido plan de capacitación para el cambio cultural, en todos los niveles. Y define que se va a trabajar por consenso, y define 3 valores claves. La familia, entendiéndose que el colaborador tiene total libertad de atender cualquier cuestión familiar en cualquier momento, sin que esto devenga en un perjuicio económico para él, un perjuicio salarial, ¿sí? La familia es lo primero. El conocimiento, en donde aquellos que quieren especializarse, estudiar o, digamos, adquirir alguna nueva distinción en otro puesto de trabajo de la empresa, se arma un plan consensuado de capacitación, la financia el colaborador y la empresa. Y finalmente la empresa como lugar que se construye a partir de una profunda relación interpersonal y de un profundo compromiso entre las personas y para con la empresa. ¿Sí? Y esto es una cosa que nosotros podemos ver que una empresa pequeña, una empresa industrial, en un rubro difícil, en un rubro quebrado, logra a través de mucho trabajo, es verdad, y de una unidad de tiempo considerable, alcanzar estos niveles de satisfacción que lo que hace es fidelizar, profundizar, proyectar, rentabilizar y alcanzar altos niveles de producción, ¿sí? En el caso de las lácteas, mucho más todavía. ¿Cuál sería un denominador común entre estas grandes y esta pyme? Y otras tantas que habrá por ahí, ¿no? Entendemos que el denominador común es atender a los colaboradores en todas sus necesidades, intereses y preferencias, ¿sí? Digamos, volvemos al concepto del ser humano integral. Esto, se ha hablado mucho de esto, ¿verdad? Vuelvo a repetir, para mí, nombro mucho el tema de la pandemia porque fue como un ordenador y un poner en blanco y negro muchas cuestiones que venían conversándose, pero que nadie levantaba el guante definitivamente. Y la realidad nos superó. La realidad nos superó y nos puso en un lugar de elección. ¿Vamos a hacerlo o no vamos a hacerlo? Digamos, ya no hay más tiempo de conversación. Hay que bajar a la acción. Otra de las cuestiones que aparecen como críticas es todo el tema de, en este cambio, en esta nueva realidad, en este contexto VICA, en esto que nunca terminamos de salir, esperemos que ahora el Omicron sea, parece que es la versión más débil y que ya vamos como camino a una gripe, digamos. Muy difícil acompañar el mundo emocional en épocas de crisis, especialmente para los profesionales de recursos humanos, pero los jefes también, porque digamos, los jefes todavía por ahí tienen alguna herramienta menos que quienes nos hemos especializado en recursos humanos. Entonces, esto aparece como una cosa muy difícil, porque muchas veces el colaborador ni siquiera puede expresar lo que necesita, ¿sí? Como para decir, bueno, voy a satisfacer su necesidad, voy a atender lo que él necesita primero para su salud, en todas sus dimensiones. Segundo, como un recurso importante para la organización. Tercero, para, digamos, capitalizar todo el conocimiento y la experiencia que tiene la posición. Entonces, esto aparece como muy difícil. Y, digamos, también por suerte, digamos, de alguna manera, se desmitificó, ¿no? O se empieza a hablar, no sin un poco de pudor todavía, sobre la salud mental en la organización, ¿sí? Y no sé qué les habrá pasado a ustedes, pero yo las primeras veces, hace ya algún tiempo, que leía notas que hablaban sobre la salud mental en la organización, estaba como muy sorprendida, ¿no? Hay algunas cosas de las que cuesta mucho hablar, ¿no? Posiblemente porque uno tenga miedo de que a uno también le pase, ¿no? Entonces son cosas que uno prefiere no abordar, ¿no? O no sabe cómo lidiar con ello, entonces prefiere no hablar. Y cuando esto empezó a viralizarse, ¿no? Y cada vez había más notas, y más opiniones, y más recomendaciones, y más cuestiones de fondo, bueno, también empezaron a salir algunas distinciones respecto de qué es
una empresa saludable, ¿no? Cómo nosotros podríamos contribuir, digamos, de una manera general, más allá de las intervenciones puntuales que haya que hacer con algunos colaboradores, si también vamos camino a concebir una empresa saludable, y ya no desde la dimensión solamente física, que eso sí se viene hablando hace muchos años, sino desde una dimensión más profunda, entendiendo que la salud tiene un origen emocional, mental, que después se puede manifestar en el plano de lo físico. Por lo menos esta es mi manera de ver la salud. Entonces, una empresa saludable también, digamos, está orientada no solamente a prevenir lesiones físicas, sino también psicológicas o cuestiones como el estrés o la ansiedad, ¿sí? Sabiendo, digamos, que digamos, tiene esta doble beta para para las culturas más inmaduras o los líderes más inmaduros en términos emocionales, podrá ser una cuestión de rentabilidad únicamente. Para los líderes más conscientes, más responsables, más sensibles, también tiene que ver con una cuestión de alojar en un espacio de cierta seguridad emocional y psicológica la necesidad que tiene mi compañero, mi colaborador, producto de un quiebre tan profundo como fue esta pandemia que todavía estamos terminando de transitar. El mundo es nuevo, 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 pero muy nuevo, muy nuevo, muy nuevo. El bienestar de las personas en la organización entendemos que es una herramienta clave para fidelizar el talento en la era post-pandemia. Y entendemos que recuperar el bienestar emocional es el camino más efectivo para recuperar el bienestar económico. Esta es nuestra misión, nuestra visión. Así lo vemos nosotras. ¿Sí? Y acá está, digamos, no es que lo inventamos de la nada, nosotros adherimos, pero acá hay otros números, ¿sí? Están los números de qué pasa cuando hay satisfacción organizacional. Son números importantes. Bien, yo los invito ahora a que hagan un pequeñísimo ejercicio. Todo esto que estuvimos conversando, que después abriremos micrófono, por supuesto, después de que Sandra termine su presentación, porque lo que más nos interesa es conversar. Me gustaría, si tienen ganas, de hacer este pequeño ejercicio. Si a ustedes les parece bien, unos 5 minutos o 4 minutos para que puedan pensar y bajar a papel estas primeras impresiones que estuvimos conversando. ¿Sí? A ver si les pasa por el cuerpo esto, qué les pasa con esto, ¿no? Si se puede. Bien, este ejercicio era para, digamos, poner en evidencia que aun cuando uno, digamos, pueda ser creativo, ¿no? Y no haya restricción de presupuesto, o sea una cosa económica, y sea viable culturalmente, y todo lo que dice acá, muchas veces no sabemos si es lo que necesita el colaborador. Esta es la gran pregunta, ¿sí? Digo, nosotros desde un lugar creemos que estamos siendo lo suficientemente empáticos, o que comprendemos, o que sabemos, y muchas veces la realidad del colaborador, ¿viste? O los intereses del colaborador pasan por otro lugar. Entonces, fundamentalmente porque como estamos en una época de tanto cambio y de tanta convulsión interna en términos de necesidades, es fácil equivocarnos e ir a algunas herramientas conocidas, ¿no? Que damos por sentadas. Y por ahí no es lo que el colaborador necesita. ¿Sí? Bien, le voy a dar la palabra a mi colega, ¿sí? Para explicar el método. A ver, ahora viene el pase, como en la tele, pero, ¿no? Pero en la compu. Ahí ¿Ya estamos. entraste? Ah, qué genial. Ya podemos. Fabuloso.
Em, bueno, la idea es comentarles de qué se trata este método que hemos diseñado con Lina, qué es lo que abarca. ¿M? Pero antes de pasar a comentarles de qué se trata el método, me gustaría compartirles desde qué lugar lo hemos diseñado. ¿M? Llevamos muchos meses y muchas horas, muchísimas horas de análisis, de investigaciones, de prácticas, y finalmente hemos arribado a esta solución para la cual consideramos que era básicamente muy esencial perseguir tres pilares. Buscamos que tenga una base sólida, ¿sí? Una metodología, una rigurosidad metodológica. Buscamos que sea ágil y por sobre todo buscamos que sea un proceso de transformación. ¿Sí? ¿Transformación desde dónde? Desde el desarrollo de la conciencia. ¿Por qué desde el desarrollo de conciencia? Porque consideramos que es la manera más genuina de gestar los cambios de comportamiento que estamos necesitando. Por eso nos enfocamos en el desarrollo de la conciencia. Y desde este lugar, en cuanto al marco metodológico, ¿sí? Nos basamos en el objetivo número 3, ¿sí? De la Agenda 2030 de la ONU, ¿sí? El objetivo de salud y bienestar, que son los estándares definidos por la Organización Mundial de la Salud. En este marco, para quienes no están al tanto de la Agenda 2030, ¿sí? Importa compartirles que esta agenda tiene el ideal perseguido por la ONU de mejorar la vida de los individuos, ¿sí? Son toda una serie de objetivos que se han definido con metas, ¿sí? Cada una de esas metas se espera que puedan ser alcanzadas en los próximos 9 años. Es el ideal. Seguramente, como los tiempos se aceleran, va a haber necesidades que creemos que van a ser requeridas para más adelante, pero como todo se va acelerando, los cambios se vienen cada vez más próximos. Y por otro lado, el método tiene su encuadre metodológico y académico basado en la Escuela de Felicidad de la Universidad de Harvard. Y ahora sí, contarles cuáles son las 4 fases, ¿sí? Del método de estrategia de satisfacción organizacional. ¿Cuáles son las 4 fases? Bueno, tenemos una primera fase de medición, de diagnóstico, una segunda fase de transformación, en donde vamos a trabajar con la gestión mental y emocional. Ahora después les voy a contar de qué se trata. Una tercera fase de entrenamiento en cascada, desde la cual se integra a los líderes con el resto de los colaboradores, ¿sí? Ya que la fase 2 está enfocada a los líderes. Y una cuarta fase de medición y calibración. Ahora vamos a ver bien a detalle cómo funcionan estas 4 fases. Entonces, el método comprende, ¿sí? Una etapa de diagnóstico, una etapa de interacción, de transformación y una etapa de medición. ¿Sí? Es cíclico. Al final de cada ciclo hacemos la medición que nos va a retroalimentar el siguiente ciclo. ¿Sí? Y esto es lo que hace que se diferencie de otros métodos, porque los resultados se obtienen de manera parcial, ¿sí? Al final de cada sprint. No hace falta que transcurra, bueno, una enorme cantidad de meses para recién obtener un resultado al final del proceso, ¿sí? Los resultados se evidencian al final de cada sprint. Y en la medición que hacemos al final nos sirve para saber qué ajustar y qué más necesitamos transformar para ir al siguiente ciclo. Por otra parte, ¿sí? Resulta importante, y acá quiero hacer hincapié en este punto, ¿sí? Este método no desarrolla habilidades, ¿no? Y van a decir, ¿cómo que no desarrolla habilidades? ¿Cómo? Bueno, desarrolla conciencia, nos enfocamos en generar conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Algo de que muchos hablan de conciencia, pero me gustaría explicarlo de una manera práctica y simple, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de generar conciencia? Hablamos de generar el darse cuenta, el revisarse, ¿sí? Revisar cómo estoy siendo y cuáles son los resultados a los que estoy llegando con esta manera de ser. Es que si no cambio esta manera de ser, difícilmente pueda cambiar mis resultados. ¿No? Entonces vamos como a la raíz, vamos desde el desarrollo de la conciencia, solamente desde el darme cuenta, desde el revisarme cómo estoy siendo, puedo cambiar los resultados, puedo cambiar el hacer, ¿sí? Desde el cambio del ser puedo cambiar el hacer. Y en este aspecto, ¿sí? Bueno, muchas personas estarán preguntando, pero ¿cómo se genera esa transformación? ¿Cómo se trabaja en ese desarrollo de conciencia? Bueno, trabajamos con herramientas del Design Thinking, ¿sí? Herramientas muy puntuales, ¿sí?
que elegimos según cada dimensión en la que vamos a trabajar. Ahora les voy a comentar cuáles son las dimensiones. Trabajamos desde la gestión ágil, mental y emocional. Y nuevamente aquí aparece este concepto de gestión ágil, mental y emocional. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gestión ágil, mental y emocional? Ya no basta con cambiar un proceso, hacer acciones aisladas, tomar ciertas decisiones que nos desgastan en tiempo, esfuerzo, económicamente, emocionalmente, si no cambiamos desde la mente, desde los patrones mentales, desde los patrones de comportamiento, desde los hábitos que estamos teniendo, los hábitos de pensamiento. No solemos hablar desde los hábitos de pensamiento, ¿no? Hablamos de los hábitos de lo que hacemos, pero lo que hacemos tiene su origen en nuestra mente, ¿sí? Entonces difícilmente podemos pretender que la gente de repente esté motivada, sean innovadores, tengan ganas de tener mejor predisposición, tengan una mejor coordinación de acciones. No podemos pretender eso si no hay un estado emocional acorde. Esto es fundamental. A veces exigimos que las personas hagan esto, aquello y se motiven y que los líderes puedan motivar a sus equipos. ¿Cómo lograrlo si ellos mismos no están con esa predisposición, con ese estado emocional acorde? Y para que eso suceda necesitamos ir más atrás, necesitamos ir a la raíz, a los patrones mentales. ¿Qué es esto que te interfiere? ¿Eso que te está preocupando? ¿Eso que no te da satisfacción? ¿Qué es lo que te está sucediendo? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuál es tu percepción de la realidad? Únicamente desde el abordaje, ¿sí?, del punto raíz, ¿sí?, que son los patrones mentales, los patrones de comportamiento, las creencias, tu manera de percibir la realidad, únicamente desde ahí podemos abordar los estados emocionales, podemos transformar los estados emocionales. Y únicamente desde ese lugar puedo alcanzar diferentes resultados, ¿sí? Porque si no es como que gasto, ¿no? Como gasto balas, por así decirlo, ¿no? Bueno, implementamos un proceso nuevo, hacemos esta acción, invertimos en esto, aquello, y el cambio o es efímero o es superficial. Entonces la única manera de que sea profundo y que sea realmente genuino es desde este lugar, ¿sí? Con el abordaje que estamos proponiendo. Y bueno, esto también nos lleva, ¿no? Lo anterior nos lleva al diseño del mindset, ¿sí? A poder diseñar nosotros mismos. Claro que sí, que somos capaces de diseñar nuestra manera de pensar, claro que sí. Lo que pasa es que nadie nos lo ha enseñado, ¿no? Pero sí que podemos lograr ese diseño del mindset acorde a los objetivos que estamos necesitando. ¿Sí? Porque si no es como que vamos por separado, ¿no? Quiero lograr estos resultados, no tengo las emociones acorde y por otro lado los pensamientos van en otra dirección. Bien, entonces vamos ahora a bajar un poco a detalle cada una de estas fases, ¿no?, de las cuales les comentaba. La primera instancia es la instancia de medición diagnóstica, ¿sí? Lo hacemos con una encuesta gamificada, ágil, puntual, breve, ¿sí?, que comprende 20 preguntas, es una encuesta que se hace vía web, aborda 5 dimensiones, ¿sí?, la persona y la organización, la persona y el jefe, sus compañeros, la persona y sus tareas y la persona y su futuro, ¿sí? Son preguntas bien puntuales que nos permiten, ¿sí?, tener un escenario de cuál es la percepción de la persona en su situación de trabajo. Además está decir que la encuesta es anónima, ¿no? Pero nos permiten tener una visión más clara de cuál es la percepción de esa persona. Y esto nos sirve para nutrir la segunda fase, que es la fase en la cual hacemos las intervenciones, ¿sí?, las intervenciones vivenciales. Acá se profundiza el diagnóstico, se diseñan las acciones y las herramientas que vamos a utilizar para facilitar esa transformación. Puede haber eventualmente algún proceso de coaching individual o grupal, y claro que acompañamos, ¿no?, con mentoría, con consultoría. Y algo fundamental, que complementariamente no podemos perder de vista, formar agentes de cambio, ¿no? Un poco como alguien de ustedes decía hace unos minutos, no es suficiente con que los líderes gesten la transformación, también necesitamos que eso baje en cascada al resto de la organización, ¿sí? Formar agentes de cambio se convierte en un factor fundamental para poder expandir, ¿sí?, para que estemos todos alineados en la dirección que queremos ir. Y para ello, ¿no?, se viene esta tercera fase en la cual a través de webinars de sensibilización
alineamos, ¿sí? Y espejamos, ¿m? Entre los líderes y sus colaboradores. Buscamos achicar la brecha. ¿Qué es lo que uno cree del otro? ¿Cuál es la percepción entre ellos? ¿Cuáles son las distorsiones que pueden existir? ¿Mm? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Mm? Porque si nos quedamos en las diferencias, eh, tenemos que saber que sí es posible generar esos puntos de acuerdo, ¿no? Entonces sí es posible trabajar en ello. Bueno, y algunos de los puntos pueden ser, ¿no? Trabajar en la inteligencia emocional, abordar el aspecto de la flexibilidad, ¿sí? La flexibilidad es una competencia que se ha vuelto cada vez más relevante, ¿no? No solo en la vida laboral, sino por supuesto en la vida personal también, ¿no? Y por supuesto, algo que no es menos trascendente, las destrezas que necesitamos para el trabajo remoto, ¿sí? Si no adoptamos nuevas destrezas para esta nueva manera de trabajar, ya sea trabajo remoto continuo o híbrido, ¿sí? Los resultados no van a estar acordes a los desafíos de esta realidad, ¿sí? Como cuarta etapa tenemos la etapa de medición, ¿sí? Aquí hacemos nuevamente la etapa de definir cuáles son los ajustes que necesitamos para el próximo ciclo. Recordamos que el método es cíclico. Tenemos el diagnóstico, la transformación, la medición. Ese es un sprint, ¿sí? Al final hacemos esa medición que nos sirve para retroalimentar el proceso y saber qué más nos falta ajustar, cuáles son los puntos que siguen sin estar tal como lo estamos esperando, tal como lo necesitamos, ¿sí? Y algo importante, los ciclos, ¿sí? Pueden iterar las veces que se requiera, ¿sí? Las veces que la organización esté necesitando, ¿sí? Y por supuesto que al fin de cada ciclo, como dije antes, tenemos un resultado parcial. Quizás no sea el resultado que estamos esperando. Bueno, seguimos iterando. ¿Sí? Y sí es relevante recordar, tal como lo venimos abordando desde el inicio del webinar, la importancia de fidelizar el talento, ¿sí? Con el poder que tienen colaboradores dentro de la organización. Entonces esta herramienta nos ayuda a entender las necesidades, a entender los puntos de dolor, para desde ese lugar no ir desde la suposición ni desde acciones que tomamos de manera, no, porque creemos que es esto, no, no, no. Entonces trabajamos en poder fidelizar el talento, lo cual desencadena en un aumento de la productividad. Esto nos ayuda a generar mayor satisfacción, mayor predisposición, ¿sí? Para fortalecer el paradigma colaborativo, y por supuesto que ayuda a potenciar la imagen de la marca. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué nos entusiasma tanto este método? ¿Por qué estamos así con tanta pasión poniéndole el corazón a este método? Bueno, primero tenemos una convicción profunda, le ponemos el corazón realmente, lo iniciamos en el momento cero con un enorme entusiasmo junto con Lina, las dos tenemos mucho, mucho fuego, y bueno, fundamentalmente consideramos que disminuye la pérdida irrecuperable de talentos, ¿sí? Con todo lo que esto sabemos que implica, ¿sí? El tiempo, no solo la pérdida económica, la curva de aprendizaje, lo que nos implica buscar un reemplazo, el cumplimiento con el cliente, etcétera, 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 ¿no? Todo esto que afecta al flujo productivo en la organización. Entonces, fundamentalmente, este método está orientado a disminuir la pérdida irrecuperable de talento, ¿sí? Eso es lo que nos entusiasma, porque consideramos que hoy en este mundo actual con tantos cambios, como bien decían, agradeciendo el aporte que han hecho anteriormente, este mundo es más desafiante y requiere definitivamente nuevas destrezas, ¿sí? Nuevos enfoques, ¿sí? Nuevos y diferentes enfoques. Bien, ¿y por qué confiar en nosotros? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué tendrían que confiar en nosotros? Bueno, fundamentalmente venimos del mundo de sistemas, del mundo de tecnología, nos especializamos en la gestión emocional y en la felicidad laboral, y consideramos que en este momento es sumamente importante y urgente unir, ¿sí? El mundo de la tecnología con el mundo de los humanos, darle importancia y atención tanto al mundo de la tecnología como al mundo de los humanos. ¿Sí? Y para quienes quieran saber algo más, tanto de Lina como de mí, bueno, pueden acceder a LinkedIn.
Espero que nos reconozcan por las fotos. ¿No? No sé, yo soy un poco más joven ahí. Espero que me reconozcan igual. Nuestras mejores fotos. Nuestras mejores fotos, ¿no? Y bueno, recordarles que el trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre contento, ¿sí? En este mundo ya no podemos caer en gestionar desde la suposición, ni gestionar a prueba y error, ni gestionar a destiempo. ¿Sí? No podemos caer en eso, porque el costo cada vez es más alto y con mayor impacto. ¿Sí? Mm. Entonces, no podemos caer en ese error. Estamos a tiempo, siempre y cuando tomemos conciencia y captemos, ¿sí?, cuáles son las necesidades, qué es lo que se viene, y nos entremos a preparar. Espero que hayan disfrutado de este encuentro, y ahora sí, estamos listas, junto con Lina, Sí, para responder las inquietudes que tengan, las sí. preguntas, compartir opiniones. Vamos a proceder al cierre de este encuentro, seguramente vamos a tener más encuentros. Hoy era principalmente el día de lanzamiento, en esta fecha tan especial. La idea es que podamos tener más encuentros, más webinars, dándoles nuestro aporte, ver desde qué lugar podemos contribuir en todas estas inquietudes que se presentan, en estas cuestiones que necesitamos resolver, que son importantes y muchas son urgentes también, ¿no? Sí. Lina, no sé si vos querés agregar algo más en relación Muy a... contenta, no, muchas gracias, muchísimas gracias por estar, por permanecer. Sabemos que los que se fueron, seguro que se fueron porque se tenían que ir, porque estaban de los más interesados y se lamentaban de tener que irse. Así que muchas gracias, porque media hora más, en un mediodía de miércoles, es un regalo muy generoso de parte de ustedes. Feliz, muy contenta Sí. de compartir, muy entusiasmada y muy ilusionada de poder generar algún cambio, digamos, muy ilusionada de que las cosas vayan mejor. ¿Sí? Así que hasta la próxima, ya los volveremos a invitar. Armaremos otra charla para seguir conversando. Sí, sí, claro que sí, los vamos a volver a invitar próximamente, vamos a tener más encuentros de retroalimentación y de enriquecimiento. Al igual que Lina, agradezco profundamente la presencia, el aporte, el hecho de que se atrevan a compartir, a expresarse, para nosotros es sumamente valioso, ¿no? Tiene un valor enorme el hecho de que esto no sea unidireccional, sino que también recibamos Claro. de todos ustedes. Así que Bona profundamente tarda, digo en catalán. Bona tarda a tot. bien, saludos hasta España. Nos vemos, hasta pronto. Nos vemos pronto, seguimos por mail. Les vamos a mandar alguna Sí, cosa por mail. sí, claro que sí, les vamos a enviar email. Muchas Chao. gracias.